Bueno, estamos de vuelta aquí en Apuntes, en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Estamos en Señal U y también nos ven vía stream en www.unidiversidad.com.ar. Dijimos que íbamos a hablar de la sociología y hemos convocado a Gonzalo Navarro, que es licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo y además jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Vaya trabajo. Así es que vamos a hablar de distintos temas. Pero, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero queremos hablar un poquito de qué significa la carrera de sociología y cuál es el aporte que hace a la sociedad. Bueno, esa es la gran pregunta para todos los que somos sociólogos y sociólogas, que nos hacen cuando alguien tiene duda de qué se dedica a la carrera. Y nosotros por ahí decimos, de una forma coloquial para definirla, que es la ciencia que por ahí se dedica a incomodar, a interpelar a la sociedad, a interpelar el sentido común, interpelar aquello y problematizar aquello que aparece como naturalizado, como dado, y incomodar un poco ante esa situación. Y eso hay distintas herramientas como para hacerlo. Entonces, en un estudio riguroso de la sociedad, de los comportamientos sociales, de los grupos sociales, de los fenómenos sociales a lo largo del tiempo y en el presente, bueno, intentar poner un paño de problematización a aquello que muchas veces aparece como familiar, como natural, y por ahí no lo es tanto, sino que es funcional a determinados momentos históricos, a determinados grupos de la sociedad, y que está bueno por ahí ponerle un matiz de sospecha como para ver en función de eso, bueno, qué se puede mejorar o qué se puede cambiar para que la sociedad pueda tener un poco más para que sea un poco más justa, más igualitaria, que respete las diversidades, etc. Me parece interesante eso que decís, porque a veces está ese preconcepto de que los sociólogos y sociólogas están siempre estudiando, que obviamente hacen el aporte, pero muchos dicen, bueno, ¿en dónde se aplica ese conocimiento y ese análisis que están haciendo de manera constante? Bueno, el aporte es muy importante para las políticas públicas, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, uno cuando estudia las ciencias sociales en general y la sociología en particular, puede ir en el proceso de la carrera discerniendo hacia dónde la quiere aplicar. Muchas veces es cierto que por vocación, por gusto, por poder hacer un recorrido en función de lo que uno desea, como yo doy gracias que ha sido la posibilidad que yo he tenido, y otras veces porque, bueno, en los trabajos que uno va enganchando, las vinculaciones que va teniendo con profesores, con organizaciones sociales, con el Estado, etcétera, hacen que uno vaya haciendo determinadas carreras. Pero es como bien amplia, uno puede pensar una intervención desde la investigación, desde la producción del conocimiento, como puede ser en alguna agencia de investigación, tanto de la Universidad, en este caso Nacional de Cuyo, o puede ser del CONICET, o otros instancias de investigación, también en el sector privado, que por ahí uno no se lo imagina, pero hay muchos sociólogos y sociólogas que tienen incidencia en el sector privado, y es una herramienta que hoy se busca mucho para poder poner un baño de humanización o de problematización social a todo el proceso de tecnologización. Hay como un devenir de las ciencias humanas también en estos procesos de avance de la tecnología y poder ver ese avance hacia dónde va. Y también en la gestión pública, que por ahí es lo que me toca hacer a mí, y en donde me he formado y en donde estamos desarrollando algunas actividades que tienen que ver, bueno, aquellas instancias de investigación, aquellos procesos de producción del conocimiento que hemos tenido la posibilidad de hacer como docente de la universidad también, bueno, cómo se aplica en la realidad concreta, en la gestión de una política pública. Bueno, voy a ir por los dos lados. Primero te quería preguntar un poco cómo se trabaja en el sector privado, porque vos decías por ahí no se tiene idea de que se pueda hacer ese aporte también en el sector privado, y en definitiva son convocados los sociólogos y sociólogas para justamente algunos trabajos. ¿En qué áreas, por ejemplo? Bueno, ahí en este momento, así rápido, por ahí contesto dos. Una tiene que ver con todo lo que está relacionado al procesamiento de datos estadísticos. Hoy puntualmente todo lo que tiene que ver con Big Data, con sistematización, ¿no?, de procesos de bases de datos, que hoy es un gran instrumento para el sector privado. Exacto. A la hora por ahí de comercializar, de segmentar los productos en sus ventas. Bueno, hay todo un bagaje teórico, metodológico, conceptual que nos da la carrera de sociología
para el procesamiento de datos Bien. estadísticos, y a partir de eso poder tomar decisiones que sean más certeras, más segmentadas para determinados tipos de población, tanto para venta, en el caso por ahí de algún sector privado que tenga que ver con la comercialización, como así también para generar un servicio mucho más acorde a las demandas que puede tener la sociedad. Tal cual. Bueno, muy interesante. Y obviamente como jefe de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo, digo, también está claro que ese análisis, esa investigación, esos estudios tienen una aplicación justamente a las políticas públicas, ¿no? Y en este caso, ¿cómo vienen trabajando ustedes desde esta área? Bueno, yo siempre digo que entre el análisis y el diseño de la política pública, cuando uno lo escribe, que es por el ideal de una implementación, sí, y la implementación real, ahí hay como una tensión entre el deber ser y el poder hacer, ¿no? Claro. La ejecución de la política pública es poder ejecutar lo posible porque entran a jugar muchos actores. En el caso nuestro, que somos la dependencia del Ministerio de Trabajo de la Nación, aquí en Mendoza, tenemos vinculación con todas las oficinas de empleo municipales, o sea, todos los municipios son nuestra territorialización del Ministerio de Trabajo de la Nación acá en Mendoza. Algunos municipios es cierto que por ahí tienen más prepotencia de trabajo, son más inquietos para usar nuestros recursos, otros por ahí no tanto. La administración probablemente de esa tensión, de esa vocación por implementar bien los programas, muchas veces tiene que ver con falta de recursos humanos, claro, falta de vocación por ahí de algún intendente que no termina de ver que se puede ejecutar, otro que lo ven y permanentemente estamos ejecutando nuestros programas. Es lo que administramos cotidianamente. Eso es todo lo que tiene que ver con los programas de promoción del empleo, que son aquellos programas que están de alguna manera orientado a las personas que a la hora de competir en el mercado de trabajo, como pueden ser, por ejemplo, las mujeres con menores a cargo, a la hora de buscar un puesto de trabajo tienen menos posibilidades de conseguir un trabajo real porque el mercado laboral se ve seducido normalmente a convocar un varón, por ejemplo. Bueno, hay algunos programas que lo que hacen es incentivo económico para equilibrar un poco esa injusta distribución de los puestos laborales. Y después tenemos otra rama de trabajo que es la protección del empleo. Y ahí la tarea más dura, más inspectiva, de vigilar el trabajo registrado, que hay un desafío muy grande que tenemos aquí en la provincia por los índices de informalidad laboral, y junto con eso otras precarizaciones del empleo, como puede ser la explotación infantil, la trata de personas con fines de explotación laboral, esos flagelos que muchas veces como Estado llegamos tarde a verlos, más allá de que podamos desde el conocimiento diseñar bien una política pública, claro, cuando llegamos a esas situaciones normalmente es porque ya hay un derecho vulnerado. Ahí tenemos un gran desafío. Esas son las dos instancias que ejecutamos. Claro, y el aporte que hace la sociología, digo, a estas políticas públicas es muy importante porque lo que hacen es, me imagino, llevar un estudio en profundidad de cuál es la realidad. Como decías vos en un comienzo, a veces tiene que ver con el deseo y por ahí a la hora de aplicarlo también hay una realidad económica que es el tema del financiamiento, si podemos realmente de alguna manera cubrir todas esas expectativas que generan, ¿no? Y algo, por ejemplo, que nosotros estamos ejecutando y que por ahí tiene que ver con la reflexión sociológica, por ejemplo, nosotros tenemos programas de formación profesional, entrenamientos para el trabajo, formación en el ámbito privado y después programas de inserción laboral, que son incentivos económicos para la persona y para la empresa para generar una registración laboral. En lo que es formación laboral, entrenamientos para el trabajo, entre hombres y mujeres, el número es más o menos 50% y 50%. Cuando ya es el momento de la registración laboral, 90% son varones y 10% son mujeres en nuestros programas. El proceso del análisis sociológico nos permite analizar esa estadística, esos datos y ver, bueno, qué incentivos tenemos que generar para que haya, el empleador se vea más persuadido en contratar a una mujer que a un hombre. Sería como, o darle al menos igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Nos pasa lo mismo por ahí cuando analizamos la base de datos con los jóvenes de 18 a 24 años, son quienes están, si hay un nivel de informalización hoy en Mendoza del 47%, a nivel nacional del 45%, los jóvenes están en el 65%. O sea, la sociología nos permite analizar esos datos y ver que si hay una profundización de la informalidad laboral en nuestro país, de nuestra provincia, bueno, lo de los jóvenes va por arriba de esa media. Entonces, bueno, hay que pensar algo
para que la inserción laboral de la juventud en el mercado de trabajo sea una buena experiencia y no una mala experiencia que termine de alguna manera precarizando permanentemente y terminando en otras alternativas cuando no satisface lo básico. Bueno, y este análisis me imagino que les permite tener también otros datos incluso más profundos o más finos, si le queremos decir. Por ejemplo, sé que en el Ministerio de Trabajo a nivel nacional hablan de los programas de empleo, aquellos que tienen, por ejemplo, como destino a las personas con discapacidad. Digo, también la idea es poder llegar a todos lados a través de los estudios que van basados en el aporte que hace la sociología. Exactamente. Dentro de la población que nosotros analizamos, que a la hora de competir en el mercado de trabajo tiene menos posibilidades, menos oportunidades de conseguir un trabajo digno, que tenga todo el sistema de seguridad social que implica la registración laboral, bueno, las personas con discapacidad tienen mayores dificultades. Claro. Muchas veces porque los lugares de trabajo no están preparados, ¿no?, para aceptar y que tenga una condición de vida cotidiana en ese ámbito la persona con discapacidad, y muchas veces por prejuicio, por pensar que no van a estar. Y la verdad que nosotros vemos y tenemos experiencias sumamente valiosas en donde hay, donde el empleador, la empleadora puede pensar cómo acomodar su lugar de trabajo para recibir a una persona con discapacidad que se desenvuelve en función de la discapacidad que tiene de una manera muy valorada, en función de las tareas que se le vayan asignando. Y bueno, y con nuestros programas de empleo, ese empleador tiene beneficios económicos por contratar a una persona con discapacidad. La idea es que si tiene un currículum de una persona con discapacidad y una persona que no tiene discapacidad, bueno, se vea persuadido en contratar a la persona con discapacidad a partir de los programas de empleo que tenemos del Ministerio de Trabajo. Bueno, vos decías, Gonzalo, que articulan el trabajo con las oficinas de empleo de los municipios. Digo, si la gente por ahí nos está viendo y por ahí está con la necesidad de tal vez conseguir un empleo, ¿cómo puede hacer para tener ese acercamiento con el Ministerio de Trabajo de la Nación? Bueno, la propuesta que nosotros tenemos van en las tres líneas que un poco te contaba, de formación profesional, de adquirir un oficio si no han tenido la posibilidad por ahí de terminar el secundario, la educación formal, de tener algunas estrategias que nosotros brindamos, de habilidades de cómo construir un currículo, de alfabetización digital, algunos elementos básicos a la hora de tener una entrevista de trabajo, hasta la formación en algún oficio, en algunas competencias que el nuevo mercado de trabajo está exigiendo. Después entrenamientos laborales, que es como una pasantía paga que asume el costo, el pago, digamos, de esa formación lo asume el ministerio con un incentivo económico y se lo ahorra el empleador. Y después la inserción laboral que da la registración en una empresa. Para poder participar de este conjunto de programas tenemos tres alternativas o tres vías. Una son nuestro brazo largo, que son las oficinas de empleo municipales. Sí. Pueden acercarse a la oficina de empleo de cada uno de los municipios y preguntar por los programas del Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo otro es a través de la oficina del Ministerio de Trabajo en la calle Eusebio Blanco entre Mitre y Chile, se pueden acercar allí. Y si no, a través del portal empleo.gov.ar, sí. Ahí está todo digitalizado y pueden inscribirse como ciudadanos ahí y participar de las propuestas que están ahí de formación, de inserción laboral y de entrenamiento para el trabajo. Gonzalo, ¿cómo es la demanda en Mendoza? Digo, teniendo en cuenta que estamos en una época muy complicada en el país y que venimos de la pandemia, que las consecuencias, que la situación de cómo está el empleo negro, precarizado, ¿cómo es la demanda que tienen ustedes acá en la oficina de Mendoza? En distintos momentos de crisis hay programas que tienen mayor protagonismo y otros programas que por ahí tienen menos protagonismo. En el contexto de pandemia lo que tuvo mucho protagonismo y mucha demanda fueron los programas de entrenamiento para el trabajo. Bien. Porque eso de alguna manera no le imputa al empleador una relación laboral, sino es una formación que... Claro. Y luego de este proceso post-pandemia se ha activado con un proceso de recuperación del empleo registrado de manera significativa los programas de inserción laboral. Sin duda que el desafío tiene que ver ahora con la registración y con el salario que vaya ganando a la... Y por ahí decir que un dato muy importante, durante la pandemia estaba el programa REPRO, el programa de recuperación productiva, que eso nos permitió a 33.000 mendocinos y mendocinas durante la pandemia pagar el 50% del salario para sostener empleo en el contexto de pandemia. Entonces sostuvimos empleo privado a partir de ese programa, que por ahí muchas veces no se conoce, pero eso estuvo ahí a disposición. Y ahora el gran desafío es ese dinero que estaba destinado a sostener el empleo que estaba en ese momento, que esté destinado a la generación de nuevos puestos de trabajo, promoviendo la registración,
que el gran desafío de nuestro sistema de seguridad social en la Argentina está en función del tipo de relación laboral que tenga una persona con su empleador o su ámbito laboral. Tal cual, y es de lo que se viene hablando y mucho, ¿no?, en estos últimos tiempos en la Argentina. Gonzalo, muchísimas gracias por venir a compartir un rato con nosotros aquí en el estudio. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir lo que estamos haciendo. Y será hasta cualquier momento, seguramente volveremos a hablar. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Así pasaba Gonzalo Navarro, que es licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo y además jefe de la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Con nosotros aquí en Apuntes. Vamos a ir una pausa, enseguida volvemos porque hay un montón de cosas que queremos seguir compartiendo y por supuesto hasta las 7 estamos acá en el 30 de la TDA. Ya regresamos.